Buenas noches, un gusto que estén con nosotros en esta noche, una noche más de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde vamos a revisar lo que tiene que ver con las sentencias y los incidentes. Vamos a hacer un análisis de lo que contempla este Código Nacional y que, bueno, todas las características que debe tener, cuáles son los supuestos en los cuales nosotros vamos a poder utilizar esta figura jurídica denominada incidentes, además de las características que tienen que tener las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Y recuerden, esto es a nivel nacional, debe ser de cumplimiento para toda la República Mexicana. Y bueno, estamos iniciando porque, bueno, déjenme comentarles que esta es la sexta conferencia y bueno, la pueden todas ver en nuestro canal de YouTube. Esta actividad es totalmente gratuita, ¿sí? Muchas gracias por su presencia. Quien guste copia de la presentación, quien guste participar en grupos vampiro, ya lo saben, subir su correo electrónico o su número telefónico. Ok, muchas gracias y vamos a poner nuestra presentación del día de hoy. En verdad es todo una odisea que estamos haciendo, un viaje cultural, jurídico, a este Código Nacional que a mí en lo particular me gusta mucho. Y bien, pues más si es gratuito estar aquí con ustedes. Resoluciones e incidentes judiciales del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, vamos a tener nuestra presentación. Recuerden subir su correo electrónico si gustan prestaciones. Ya hasta ahorita he enviado las 4 primeras, pero no se preocupen. Cada vez que envío va a ser por partes y les estaré enviando todas juntas de nuevo. Quien reciba repetidas las presentaciones, una disculpa, pero bueno, es parte de que tenemos nuevos asistentes y bueno, pues también tienen derecho a tener las presentaciones. Bien, iniciemos. Resoluciones e incidentes judiciales. Bien. Vamos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más me voy a referir como Código Nacional. Para los efectos de este código, bueno, las resoluciones judiciales se van a clasificar. Bueno, vamos a conocer primero cómo se clasifican las resoluciones en el Código Nacional. Primero, decretos. ¿Qué significan los decretos? Bueno, son simples determinaciones de trámite que no implique impulso o ordenación al procedimiento. Solamente son determinaciones en las cuales va a referirse a alguna cuestión en particular dentro del procedimiento, pero no van a implicar impulso ni una orden en el procedimiento, ¿sí? Eso lo determina el órgano jurisdiccional. Autos, decisiones que tiendan al impulso, desarrollo y orden del procedimiento, ¿sí? Ok, bien, entonces tenemos que diferenciar. Una cosa son los decretos, aquí no hay orden, no implica un impulso, y los autos sí. En los autos se hay una decisión del impulso. ¿Esto qué quiere decir? En el auto, el juez, el orden jurisdiccional va a solicitar alguna actuación por las partes, le va a decir a las partes o va a decir una determinación, ¿sí? Solamente en algo en particular. No da, acuérdense que ya una determinación referente a una situación ya en concreto en el procedimiento, eso ya sería en sentencia. Autos provisionales son todas aquellas determinaciones que se ejecutan de manera provisional. Esas decisiones que impulsan, que desarrollan y dan orden dentro del procedimiento pueden ser provisionales, ¿ok? Muy bien. Autos preparatorios, resoluciones que disponen el conocimiento del asunto, ordenando la admisión de las pruebas y su preparación o su desechamiento, ¿sí? Entonces, en los autos preparatorios nos pueden admitir o nos pueden desechar o preparar o su preparación de unos de las pruebas. Autos definitivos, decisión que pone fin a la acción principal o las que impiden la continuación del procedimiento, dándole como totalmente concluido cualquiera que sea de la naturaleza de este, bueno, pues puede ser un auto por el cual a lo mejor hay una incompetencia o hay alguna problemática en la cual pues da por concluido el procedimiento y bueno, pues tendremos que ver en qué caso, porque todavía no vemos los procedimientos en los cuales se va a determinar un auto definitivo. Sentencias interlocutorias son las decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después del dictado de la sentencia definitiva.
Acuérdense que los incidentes puede ser antes o después de la sentencia. Y bueno, respecto a los incidentes, hoy en esta conferencia vamos a ver los incidentes. Y las sentencias definitivas, las que se resuelven de fondo del asunto principal, ¿ok? Bien, todas las resoluciones de cualquier clase de las que acabamos de ver, dictadas por escrito en primera o segunda instancia, pueden ser dictadas por escrito en primera o segunda instancia. Serán autorizadas con las rúbricas, firmas o en su caso electrónicas avanzadas, las firmas electrónicas, autógrafas o electrónicas. Y bueno, de las autoridades judiciales que la dicten y por la persona secretaria judicial o quien corresponda dar fe o certificar el acto, ¿no? Puede ser firma autógrafa o firma electrónica. Recuerden, ya podemos sacar nuestra firma electrónica, ¿sí? Bueno, en la Ciudad de México. Ok, todas las resoluciones, sean decretos, autos provisionales, definitivos, preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser dictadas con plena autonomía e independencia judicial. Bueno, eso ya lo sabemos, que los poderes del Poder Judicial, o los tribunales de justicia de los estados y el Tribunal de Justicia a nivel federal, pues tienen que tener autonomía e independencia, ¿sí? Cualquier atentado contra estos dos principios será de conocimiento del Ministerio Público. Igualmente serán claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que están ya pedido, ¿no? Bueno, obviamente el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional, se va a tener que pronunciar bajo todos los petitorios que nosotros solicitemos, con independencia que nos, en pocas palabras, nos haga caso o no, o nos dé la razón o no, ¿no? Se va a tener que pronunciar en cada uno de ellos, ¿ok? De todo, seamos parte actora o seamos parte demandada. Cuando la autoridad jurisdiccional sea omisa en resolver todas las peticiones planteadas, o sea, tiene que pronunciarse sobre, si son 20, sobre las 20 se tiene que pronunciar el órgano jurisdiccional. Pero cuando sea omisa en alguno de los puntos, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del plazo de 3 días siguientes. O sea, todavía tiene la oportunidad del órgano jurisdiccional de que si le faltó algunas peticiones, nosotros como parte actora o parte demandada podemos hacer la instancia verbal, ¿eh? Escuchen, verbal, o sea, te puedes pronunciar dentro del órgano jurisdiccional, decirle, señoría, pues yo solicité 10 petitorios y usted nada más se pronunció en 8, faltan 2. Entonces, el juez va a tener la oportunidad que dentro del plazo de 3 días lo tenga que resolver. Ahora, el juez se tiene que recibir sí y solo sí. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Hacerlo por escrito. No hay más. Así te quitas problemas, ¿no? Tú presentas una promoción en la cual, con fundamento en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, solicito a la señoría se pronuncie sobre 2 puntos que hicieron falta en su pronunciamiento, ¿sí? Recuerden, ya se acabó los jueces dioses, los jueces que nadie los alcanza, los inmortales del derecho, eso se acabó. Y qué bueno, y ojalá se acabe y lo más pronto posible, ¿sí? Un juez debe servir a la ciudadanía, seas parte actora o seas parte demandada. Un juez debe ser imparcial, un juez debe tener el acercamiento a la sociedad. Si no te gusta a ti, juez, hacer eso, por favor, renuncia. Así de sencillo, ¿sí? Van a cambiar las cosas en los poderes judiciales y la verdad que bueno. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes, ¿sí? Con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente. O sea, tiene que pronunciarse sobre todas las peticiones. Condenando o absolviendo, ya eso es otra cosa, ¿sí? Se tiene que pronunciar sobre todo y ya si condena o absuelve, pero eso ya es otro tema, porque eso ya es una decisión del juez que tiene que ser imparcial, tiene que ser con independencia y con cumplimiento, recuerden, muy importante de los derechos humanos. Y pronunciarse dependiendo cuál va a ser su resolución, ¿no? Y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, ¿sí? Cuando estos hubieran sido varios, será el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, nuestra petición, si no se pronuncia al órgano jurisdiccional en algunos puntos de litigio, lo podemos hacer por escrito o ya lo dijo el código. Me tienes que escuchar, juez, verbalmente, ¿sí?
Ok. Las sentencias deben tener lugar, fecha, nombre, autoridad jurisdiccional que los pronuncie, nombres de las partes contendientes, el carácter del litigio, objeto del pleito, y bastará que la autoridad judicial funde y motive su resolución en preceptos legales. Obviamente que su interpretación o principios jurídicos que deben de estar de acuerdo con qué artículos, pues no lo olviden, artículo 14 y 16 Constitución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Entonces ahí hay que tomar, hay que volver a leer hasta que nos aprendamos de memoria el artículo 14 y 16 constitucional. En el caso que de alguna de las partes sea persona indígena, afromexicana, pueblo originario, la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales deberán tomar en cuenta un derecho consuetudinario, o sea, es decir, las costumbres de esos pueblos originarios indígenas y afromexicanos, las mismas que constarán de una comunicación culturalmente adecuada, ¿sí? Para comunidades indígenas, dejando en su caso una versión original e idéntica de la lengua originaria de que se trata. En los casos de que alguna de las partes sea con discapacidad, las resoluciones judiciales constarán en los formatos accesibles de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Se debe de prevalecer el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que tengan un riesgo, ¿no? Que tengan un riesgo de entender. O sea, tienen que entender todos, ¿no? Y yo, recomendación, ahora sí que yo los invito a que pues, aprendamos un dialecto. Aprendamos un dialecto. Ya me sorprendió muchísimo un proyecto que tiene en la Ciudad de México. Yo no lo conocí hasta apenas hace poco que vi la noticia de que en las secundarias, no en todas, pero ya en algunas, van a dar clases de náhuatl. O sea, imagínense la trascendencia que tiene regresar esas raíces. O sea, en verdad me gustó mucho. Yo quiero aprender náhuatl, entonces, bueno, pues vamos a buscar la manera de hacerlo. Yo se los recomiendo, sería como una actividad, padrísima que puedas hacer en sábados, que puedas hacer en domingos, o lo que puedas hacer en línea. No sé qué costos tenga, ya me puse a investigar, pero sí, sí, no, hay que acercarnos a esa parte cultural, ¿sí? Y más si tenemos un conflicto de esa naturaleza, ¿ok? Que bueno, ahorita no podríamos imponernos sobre un asunto de esa naturaleza porque no conocemos los dialectos, no conocemos las costumbres. Para ese tipo de situaciones, cuando te llega un asunto de esos, sí tendrás que ir a una casa de cultura de ese idioma para que tengas a la mano un traductor. Y bueno, es lamentable, ¿no? Yo he visto muchos juicios en los cuales, pues, se regresa a hacer todo porque no había traductor. Entonces, ya no da, ya en serio que ya no da. Y ese es el problema de nosotros como abogados particulares, como también problema del tribunal, ¿eh? O sea, esto es compartido. Sí, porque luego, no, la defensa tuvo la culpa de no traer el traductor. Perdóname, pero también lo debe haber hecho el Ministerio Público, también lo debe haber hecho el tribunal, lo debe haber hecho. Y esos procedimientos en verdad no existen. Deberían de existir. Entonces, estamos un poquito lejos todavía de poder cumplir con esto de costumbres de la cultura mexicana. Bueno, de ese tipo de situaciones. La autoridad jurisdiccional no podrá bajo ningún pretexto aplazar, dilatar, ni negar las resoluciones de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. Obviamente que va a haber salvo los casos previstos en el mismo Código Nacional. Tampoco podrá variar ni modificar sus sentencias, autos después de firmados. O sea, ya los firmó y ya no los puede modificar. Lo que sí puede hacer es aclaraciones en algún concepto, ¿no? Omisiones sobre puntos discutidos, las omisiones las puede, como ya dijimos, tiene 3 días para poderlo hacer. Errores materiales, en un error a un cálculo, ¿no? Pues, ¿qué creen? Se le condena al pago de 1 millón, pero ¿qué crees? No era 1 millón, eran 2 millones. Eso sí lo puede subsanar. Puede subsanar las edades dentro de su sentencia, los nombres, ambigüedades, contradicciones evidentes, o sea, que diga una cosa y luego diga otra y que sean contrarias, sí lo puede subsanar. Oscuridad de las expresiones o de las palabras, cuando sean imprecisos sin alterar su esencia, ¿no? Lo importante es de que no varíe el sentido de su fallo, ¿sí? Eso no lo puede cambiar.
puede cambiar algunas cuestiones, errores, ¿no? Como le llamamos nosotros, errores de dedo. Y esos todos estamos expuestos a eso, ¿no? Por muy bien que teclees, por muy bien que redactes, la verdad yo he visto algunas sentencias redactadas que se quieren ver muy, muy altísimos, se sienten los dioses, los pobrecitos, que luego no se les entiende. Es más, yo les hago una cuestión, yo creo que ni ellos entienden, ¿eh? La verdad. Entonces, tenemos que ser claros y precisos, ¿sí? También como abogados postulantes, ¿no? Si tú le metes mucho tecnicismo a tu cliente, ni te contrata, o a lo mejor ni caso te hace, o si te contrata y después te quita, ¿sí? Porque no te va a entender. Hay que bajar la información al ciudadano totalmente clara y precisa, ¿sí? Y no, tú puedes escuchar a tu cliente, no, platíqueme su asunto, ¿no? Y te puede tardar, me ha tocado a mí, por ejemplo, muchas, asesorías que han durado 5 o 6 horas con el cliente, pero hagan de cuenta que el cliente habla 4 horas y media, y yo en media hora le explico. Entonces ya tengo yo la sencillez y capacidad de explicarle a la sociedad, explicarle al ciudadano, de una manera rápida, concisa, precisa, verídica, eficiente, certera, legal, en media hora. Ay, se van fascinados. Dice, ah, ya entendí. Y ya, pero me explicó toda su historia. Pero háganme cuenta que luego hay historias que nos cuentan los clientes y bueno, hay hechos que no tienen absolutamente nada que ver o no te van a servir para nada. ¿Sí? Pero hay que escucharlos. O sea, nosotros, ¿qué hacemos? Recuerden, nosotros, abogadas, abogados, pues nos gusta la información, digámoslo con términos muy sencillos. Y aparte, pues tenemos que ser psicólogos. Psicólogos, sociólogos, criminólogos, no, tenemos que ser todólogos. No sé, así en pocas palabras. Pero bueno, aquí estamos. Dicen, aquí me tienes y aquí seguiré. Y ahí aún seguiremos, dijo el otro. Bien. Estas aclaraciones que hemos hecho referencia podrán hacerse de oficio o a petición de parte en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Aquí ya sí nos pone hábiles. Y en su caso, la autoridad jurisdiccional resolverá lo que estime procedente dentro del tercer día hábil siguiente, ¿sí? Entonces vas a tener que resolver rápido. A la presentación del escrito en que se solicite la aclaración conforme a lo dispuesto. Entonces, las aclaraciones de cantidades, nombres, es muy importante que tengamos eso porque es una sentencia así, y más si es a nuestro favor, porque la tendremos que a lo mejor que presentar en otro lado, pues que venga claro el nombre. No puede haber errores de letras. O sea, si por el simple hecho de una letra que hay que pedir esa aclaración. Una letra, ¿eh? La fecha de nacimiento, la edad y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto término tenemos después de que nos entreguen la sentencia? 3 días hábiles, abogadas y abogados. Entonces, y otra cosa, se hace por escrito. ¿Ok? Bien, entonces ya cumplimos ese tema. Ok, la autoridad jurisdiccional no admitirá demandas, promociones, peticiones, incidentes o recursos notariamente improcedentes. Bueno, ni lo intenten. Si no tienes con qué, no intentes. O sea, no hagas perder el tiempo al tribunal. Las desechará de plano sin necesidad de mandarlas a hacer saber o correr traslado a la otra parte, ni de informar, ni de formar incidente. No se forma nada, simplemente es improcedente y no te la recibo, ¿ok? Se entiende por notariamente improcedente. Bueno, el Código Nacional, ¿cómo establece la definición? Aquí tenemos la definición de notariamente improcedente, conforme al Código Nacional, ¿sí? Yo atendería lo que dice el código, ¿eh? Así se los platico, así nos quitamos de problemas. Recuerden subir su correo electrónico para recibir la presentación, o si quieren participar en grupos jurídicos vampiro, grupos súper serios, que compartimos muchísima cultura jurídica, por favor suban su número telefónico. Se entiende por notariamente improcedente, bueno, ¿qué? Toda actuación de las partes que sin necesidad de demostración es contrario a la letra de la ley. O sea, no puedes pedir algo que esté en contra de la ley, ¿sí? Al estado o naturaleza del procedimiento o las facultades de la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Entonces, aquí hay que enfocarnos en una cosa. Va a ser improcedente cuando tú pidas o estés solicitando algo que esté contrario a lo que está en el Código Civil, ¿no? En el Código Civil dice una norma,
y esa norma tú pides algo contrario a eso, no va a ser procedente. También hay que ver el estado o naturaleza del procedimiento. Hay que recordar que ya lo vimos, si te equivocas en la vía, el órgano jurisdiccional está obligado a mandarla a la vía correcta. ¿Sí? Ya lo vimos. O de las facultades. Sí, no, o sea, las facultades. Yo sí no creo que a alguien le pase esto, no creo, pero pues el código lo señala. Obviamente, al desechar las promociones o solicitudes, incluyendo los recursos o incidentes, dependiendo cuál sea la figura jurídica, que consideren frívolos o improcedentes, los tribunales deben fundar y motivar esa determinación. Y obviamente se va a fundar y motivar con lo que acabamos de ver. Los incidentes ajenos al procedimiento principal o notariamente frívolos e improcedentes deberán ser repelidos de oficio por los jueces, o sea, no, ni siquiera le van a dar vista a la contraparte. ¿Sí? Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar mediante su publicación en el medio de comunicación procesal oficial correspondiente, o sea, se va a tener que publicar, ¿sí? Muy bien. Dentro del plazo de 3 días siguientes a las 24 horas en que se dé cuenta de la autoridad general de la promoción respectiva, ¿sí? Ok, recibe, va a ser un decreto, va a ser un auto, bueno, pues son 3 días y a las 24 horas siguientes, ¿no? Se exceptúan aquellos que por disposición de este reglamento tengan señalado un término o forma de notificación distinta. Hay que ver dentro de los procedimientos que vamos a ver más adelante, que bueno, ¿cuándo va a haber una cuestión diferente a la que acabamos de mencionar en el artículo 174? Si son 3 días y 24 horas después de esos 3 días, cuando tenga que publicarse o tenga que estar publicado ese decreto o ese auto. Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar por publicación en el medio correspondiente igual, dentro de los 10 días siguientes a aquel que surta sus efectos. La notificación del auto que ordene la citación. Entonces, vamos a tener 10 días, ¿no? 10 días para que aquel que surta sus efectos la notificación del auto que ordene la citación. Entonces, dentro de los 10 días siguientes, ¿ok? Digamos que para una sentencia interlocutoria, pues el órgano jurisdiccional va a tener pues 10 días para poder resolver. Digo, ese lo va a tomar como parámetro este artículo, pero bueno, pues ahora sí que vamos a ver dentro de los procedimientos, ¿no? Más adelante. Ahorita nada más estamos viendo lo que menciona, lo que tiene que ver las sentencias. Entonces, aquí son 10 días, ¿no? Y aquí en las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse, notificar mediante su publicación en el medio respectivo dentro de los 15 días siguientes a aquel que surta efectos la notificación del auto que ordene la citación. Obviamente que aquí, por ejemplo, en un juicio oral, pues a ti te notifican inmediatamente, o sea, y surte efectos luego, luego, ¿sí? Estos términos se refiere a la publicación. ¿Sí? O sea, a ti te notifican hoy y se publica en 15 días. Ok, pero tu término empieza a correr desde que estás notificado, ¿eh? O sea, no creas tú que esto es, me espero 15 días. No, aquí dice 15 días después de que surte efectos, o sea, ya surtió efectos, ¿sí? Y para otra consecuencia de la etapa procesal, al momento que a ti ya te notificaron y ya surtió efectos, ahí empieza tu término, ¿eh? No en 10 días ni en 15 días. Estos términos hablan de la publicación. No hay que confundirnos, ¿ok? Sí, porque ahorita, por ejemplo, yo me equivoqué, yo dije, tienes 10 días para resolver, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque una sentencia interlocutoria puede resolverse al mismo tiempo que define el juez dentro de la audiencia, por ejemplo, ¿sí? Y la va a resolver en ese momento, te va a notificar y va a surtir efectos. Póngale que puede surtir efectos en ese momento, al siguiente día, pongamos, ¿ok? Porque todavía nos falta ver los procedimientos. Empieza a contar ahí, no en estos. Estos términos que acabo de mencionar son para la publicación. ¿Ok? Para que no quede, entonces, ese asunto nos comenta, Elizabeth, ¿qué es frívolo? Pues frívolo es que, pues, digas una cosa y no es otra cosa, y digas otra que se interprete como otra, y bueno, para pocas palabras que no se entienda absolutamente nada, ¿no? Pero vámonos a un término general, vamos a ver
Vámonos a poner la definición bien, permítame tantito, definición de frívolo, digo, porque no nos quede duda. Em, vamos a ver. mm, Que frívolo, en términos generales también, que no tenga importancia. No tenga importancia, no tenga que ver con los hechos controvertidos, no tenga que ver con las personas actora y demandado. Digo, no tiene importancia, no tiene nada que ver con los hechos, no tiene que ver con las partes del juicio, parte actora, parte demandada. Eso se entenderíamos, digamos, que sea frívolo. Y también nos pregunta, entonces, ¿la publicación para qué efectos? La publicación es para conocimiento de las partes, pero no confundir este término con el término para, por ejemplo, para un video de impugnación, ¿me entienden? Entonces, eso nada más es para la pura publicación, pocas palabras. Nada que ver con los otros términos. Y nada que ver con el término también para resolver, que eso es otro término, ¿sí? Estos términos solamente son de lo que tiene que ver con la publicación. En ambos casos, como si hubiera necesidad de que la autoridad judicial examine documentos o expedientes voluminosos, al resolver, podrá disfrutar de un término ampliado de 10 días para los dos fines ordenados anteriormente. O sea, puede tardarse 2 días más, ¿no? En los juicios orales, la sentencia definitiva se emitirá en la misma audiencia de juicio, escuchen. Y además se explicará en un lenguaje cotidiano, en forma breve, clara y sencilla, y leerá únicamente los puntos resolutivos, así como en los casos que proceda, el derecho que tienen las partes para apelar dicha sentencia, ¿sí? Conforme lo establecido en este código, acto seguido, en la audiencia entregarán cada una de las partes copia por escrito de la sentencia. En caso de asuntos voluminosos o muy complejos o de un alto grado de dificultad, la autoridad judicial podrá diferir la audiencia de juicio hasta por 10 días para el dictado y explicación de la sentencia definitiva. Entonces, ¿cuál es el término para dar sentencia de un órgano jurisdiccional en un juicio oral, digamos, en lo que ya nos vamos a meter en el Código Nacional? Pues que creen la sentencia te la pueden dar en la misma audiencia de juicio. En ese momento te la pueden dar. El código establece que si, bueno, si es un caso difícil, bueno, no podemos saber, no lo podemos saber todavía, licenciada Elizabeth, porque apenas va a estar en funcionamiento el Código Nacional. Am, pero yo lo que, en la práctica penal, eso sí, en la práctica penal es otra cosa. Estamos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Aquí, por ejemplo, lo que yo veo, el código establece muy claro. Si es un procedimiento de una audiencia oral, ahí mismo, terminando, te da la sentencia. Y te la da sentencia hasta por escrito. ¿Sí? Ok. Pero el código establece que si, bueno, si es un expediente voluminoso, si es un expediente complejo, de alta dificultad, se podrá diferir la audiencia hasta por 10 días por el dictado de explicación de la sentencia definitiva. Y este parámetro de dificultad, pues puede ser dificultad todos, ¿no? Y aquí le das el pie al órgano judicial de decir, bueno, pues para mí es un caso difícil, dame 2 días más y te doy tu sentencia. Entonces, yo veo que muy poco, y por la carga de trabajo también, eso va a ser un problema también, de que los asuntos los resuelvan al siguiente día, a los 2 días, pero aquí lo interesante de todo es que ya no vas a estar un mes o 2 meses esperando una sentencia, o medio año. O sea, aquí lo máximo que se tarda en un juicio oral van a ser 10 días, lo máximo, en darte sentencia, claro, ¿sí? Ya con lo que vimos de la publicación, ese rollo, es más, ni lo toman en eso, de todos modos lo van a publicar. ¿A nosotros qué nos interesa? Que a mí me des la sentencia. Uno, ¿gané o no gané? Ah, sí, nada más. ¿Gané o no gané? No, no ganaste, porque vámonos a nuestro medio de impugnación, vámonos a la apelación, ¿sí? ¿Cuándo empieza a correr mi término? No, pues mañana empieza a correr tu término. Perfecto. ¿Cuántos días? Ya lo veremos más adelante. ¿Cuántos días es para la apelación? O si hay apelación o no hay, o me voy al amparo de una vez. Vamos a ver todas esas situaciones conforme vayamos avanzando, ¿sí? No, ahorita sí que no se me adelante. Siempre les he dicho, desde que iniciamos este diplomado, recuerden, no podemos correr si no hemos caminado y todas las figuras que hemos visto son sumamente importantes. Tenemos que conocer todo.
Ya cuando entre en funcionamiento en su totalidad el Código Nacional, ya los quiero ver en los chats preguntando, oigan, ¿cuándo es una incompetencia? Vayan a ver nuestras conferencias, estudien, hay que leerlo. O sea, de que tenemos que leer desde la página 1 hasta la última página del código, híjole, es sí o sí. ¿Sí? Aquí no, yo no puedo venir a darles una conferencia, por ejemplo, ahorita ya nos vamos a acercar a lo que es la parte de la demanda, y no me puedo iniciar mi diplomado, por ejemplo, vamos a ver las partes de la demanda del Código Nacional, y no vimos todo lo que estamos viendo ahorita. No, no se puede. O sea, no es antipedagógico, es impropio, o sea, no. O sea, tenemos que conocer todo lo que ya hemos visto, que a muchos les aburre, pues ni modo, lo tienes que leer. Si no, al rato vas a estar preguntando y sin haber leído el Código Nacional. Entonces, esto es una lectura-análisis, ¿sí? Aquí vamos a analizar qué es lo que te puedes encontrar y vamos a ver estos puntos finos, como ahorita el que acabamos de ver, ¿sí? Es muy probable que en los tribunales de justicia a nivel nacional, ocupen estos 10 días. O ponle 10, no, 5, 3, 2. O sea, aquí le abrieron la puerta a que no se pronuncie el juez el mismo día de la audiencia de juicio. ¿Sí? Esa es la interpretación que yo le doy. Si tienes otra interpretación, también es muy importante. Cuando este Código Nacional no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán señalado los siguientes. Entonces, hagan de cuenta que dentro de todo lo que veamos el código, hay algunas figuras jurídicas, un acto judicial, que no tiene término, nos tenemos que remitir al 176 del Código Nacional, el cual establece que 9 días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva. ¡Wow! Ya encontramos nuestro término. Entonces, muy atentos. Recibimos nuestra sentencia el mismo día de la audiencia, ¿sí? Digamos, aquí el código nunca nos dijo que causa efectos el siguiente día, ¿eh? O tendremos que analizar o ya lo vimos. Hasta el momento no. Bueno, y si lo vimos ya se me olvidó, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. 9 días. Consejo, nunca se esperen al último día. Aquí no dice ni naturales ni hábiles, entonces entiende. El recurso de apelación contra sentencia definitiva en los casos que va a meritarlo son 9 días, ¿ok? Ojo, no se esperen hasta el final, entréguelo el día 8 o el día 7, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y además, cuando ustedes reciban la sentencia en el juicio oral, inmediatamente ya, fue a tu favor, a tu favor, te entrego tu sentencia, como lo dice ahorita el Código Nacional, tú empiezas a contar al siguiente día. Ya después te preguntas si surte efectos o no es surte efectos y ya, eso es otra cosa. Ya si estás en el límite, porque el asunto te acaba de llegar, pues ya tú decidirás si lo agarras o no, porque ustedes bien saben que hacer una apelación no son tortillas, no es irte a formar la tortillería y deme 2 apelaciones. Ah, y también deme 2 amparos, no. Y tardas en hacerlos. Yo me tardé en hacer un amparo en una semana o 2 semanas. Entonces, yo en lo personal, piensen 2 veces para poderlos. Bueno, tienen 9 días, acuérdense, son días hábiles. Muy bien. Para la apelación son días hábiles, 9 días hábiles. Y vuelvo a repetir, cuando el código, las leyes no te dicen hábiles o naturales, se entiende que son hábiles. Aquí nos dice 9 días, no dice cuál, entonces son hábiles. 5 días para apelar la sentencia interlocutoria o auto contra el que proceda apelación de tramitación inmediata, ¿sí? Entonces, cuando hay una apelación, bueno, vas a apelar una sentencia interlocutoria o en un auto, ya vimos que es un auto, y en el cual procede una apelación de tramitación inmediata, tenemos 5 días, ¿ok? Bien. 3 días para la celebración de juntas de reconocimiento de firmas, exhibición de documentos, a no ser que por circunstancias probadas solicite ampliar el término, lo cual podrá hacerse hasta por 3 días más. Ejemplo, el juez te pide presentar un documento original, ¿sabes qué? Y te da 3 días.
Pero, por ejemplo, si es un trámite en el cual te vas a tardar más o el documento está en otro estado y todo eso, tú por escrito puedes solicitar otros 3 días más. ¿Por qué? Porque el documento que te está pidiendo es de otra entidad federativa, tienes que trasladarte ahí, o sea, lo tienes bien argumentado, lo tienes bien sustentado, entonces sí puedes pedir aquí 3 días más. Si el juez te dice, quiero un documento y tienes término de 3 días, mete tu escrito inmediatamente, en el cual vas a solicitar 3 días y se tiene que pronunciar el juez, ¿no? Y bueno, y 3 días para todos los demás casos. Para todos los demás casos, igual tenemos 3 días. Ok. El retardo sin justa causa, ¿sí? En el pronunciamiento o publicación de decretos, que ya vimos los términos de publicación, autos o sentencias, habrá una queja administrativa, ¿no? Pero eso ya es cuestión del tribunal. Las resoluciones judiciales, a nosotros los que interesa es que nos digan, bueno, gané o no gané. Ah, no, pues no, perdiste. Ok, listo, vámonos a la apelación. Ya, tengo 9 días. ¿Sí? Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria definitiva. Caemos en un auto provisional. Ya vimos que es un auto provisional. Bien, ¿podemos modificarlo? Sí. ¿Cómo sería? Modificarse en sentencia interlocutoria. Esto quiere decir que lo podemos solicitar su cambio o su modificación mediante un incidente. ¿Qué otro cuento? Vamos a ver los incidentes. Sin perjuicio de a que la autoridad jurisdiccional de oficio o a petición de parte está facultada para modificar en cualquier etapa del procedimiento las medidas provisionales. Ok, entonces aquí nos está diciendo, nos está abriendo la puerta a nosotros como abogados, seas parte actora, sea parte demandada, en la cual hay una medida provisional, las cuales vamos a ver también más adelante. Esa medida provisional y nosotros podemos solicitar su modificación, ¿sí? Nosotros podemos hacerlo. Obviamente tendrá que ser por escrito. Cuando cambien las circunstancias, bueno, debe de haber un cambio de circunstancias o existe una causa legal acreditada que así lo amerite o afecte el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. Hay una afectación, existe una causa legal que lo acredite. Esto de la causa legal que lo acredite, pues tendrá que ser, por ejemplo, como que un dato nuevo, algo nuevo que tengas en ese momento y lo tengas que informar al órgano jurisdiccional, en el cual puedes acreditar la solicitud de la modificación de la medida provisional, ¿sí? Obviamente, cuando cambian las circunstancias, y eso muy difícil lo llegas a lograr, pero el código lo señala y bueno, tienes esa oportunidad. Ya ves que se puede cumplir, ¿no? Las resoluciones judiciales firmes dictadas en procedimientos de alimentos, ejercicio o suspensión de la patria potestad, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. ¿Ok? Pueden haber nuevos datos. Tendrías que presentar nuevas condiciones, nuevos eventos, nuevos hechos para solicitar que esas resoluciones judiciales firmes se puedan modificar, ¿sí? Ejemplo, si hablamos de alimentos, la pensión alimenticia, ¿cuándo termina? Pues termina cuando la persona tiene más de 18 años y, por ejemplo, se casó y ya tiene un trabajo, ¿no? Pero si la persona de 18 años sigue estudiando, si continúa la pensión alimenticia, no hay la ley no te dice hasta los 23, 24, 25 o hasta que cambie el doctorado, ¿no? Pero hay niños de llegar un momento, ¿no? El otro día a mí me llegó un asunto, coché un asunto de ya quitar una pensión alimenticia para una persona que había acabado una maestría, ¿no? Pero alegaban que quería el doctorado, entonces ahí, pues no, no, ya, ahora sí, ahí se concluyó, el juez determinó, no, ya, con eso es suficiente, y se quitó la pensión alimenticia, o sea, sí se puede quitar, ¿sí? Entonces, en otra nos tocó que resultó que la chava mintió al órgano jurisdiccional porque dijo que era soltera y estudiaba y no pudo acreditar ni la soltería ni el estudio. Resultó que ya estaba casada y bueno, hicimos una muy buena investigación ahí y pues ni modo, adiós. Y aparte del aspecto legal que le haya tocado después, eso ya no me quedé yo. En el aspecto penal, porque sí se dio vista a la gente del Ministerio Público, porque mintió ante un órgano jurisdiccional. Entonces ahí tengan cuidado con eso, porque el abogado estaba hasta rojas después de la mujer, ¿no? Pues de la preocupación, porque pues bueno, la que mintió fue la chava, pero pues ahí, ¿qué creen? El abogado no lo van a hallar y llamar, pues ¿qué crees que sí?
Cuando hubiera condena de frutos, o que escuchen intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerá por lo menos las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación, ¿sí? En una condena de esta naturaleza se tiene que señalar bien la cantidad, ¿no? Y bueno, y tiene que estar con arreglo, ¿eh? Esto con arreglo significa que esté adecuada, que sea la lógica, ¿no? Acuérdense, no estamos en Estados Unidos para pedir millones de dólares, aquí no. Solo en el caso de no ser posible ni lo uno ni lo otro, o sea que, pues, que con arreglo o líquido y todo eso, será la condena genérica, ¿sí? A reserva de fijar el importe y hacer efectiva en la ejecución de sentencia. Recuerden que se fija, se condena al pago y además hay que hacer la ejecución de sentencia, que bueno, no voy a platicar de eso porque eso lo vamos a ver en el procedimiento, ¿sí? Las costas, vamos a hablar de las costas. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ¿sí? Ni aun cuando se actuare como testigos de asistencia o se practicara diligencias fuera del lugar de juicio. Por ningún acto, en los actos judiciales, hago la aclaración, ¿sí? O sea, al momento de que alguien testifique o algo que al momento que se haga una diligencia, todas esas no se cobra costas, ¿ok? No se va a poder pagar. Es que fíjate que me gasté 1,000 pesos para ir a emplazar. Eso es un acto judicial. ¿Qué crees? No se cobran costos. Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promuevan, ¿sí? Si las partes lo promueven, los gastos son tuyos. No los paga el tribunal ni los va a pagar la otra parte, ¿sí? El pago de los gastos será a cargo de quien faltara al cumplimiento de la obligación, ¿sí? Cuando las leyes utilicen solamente las palabras gastos o solamente costas, se incluyen ambos conceptos de gastos y costas y la condenación abarcará los dos, ¿no? Que si, por ejemplo, tú en tu escrito pusiste de gastos y costas fue tanto, o nada le pusiste gastos, o nada más le pusiste costas, el Código Nacional establece, si dijiste gastos o dijiste cosas únicamente, se entiende que son gastos y costas, o sea, no por eso lo va a anular. La condena en costas solo comprenderá la remuneración de la persona representada autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado. Las personas de origen extranjero no podrán cobrar gastos, ¿sí? Sino cuando estén autorizadas legalmente en el territorio nacional para ejercer como licenciados en Derecho el ejercicio de la abogacía. ¿Cuál será el procedimiento? Y les comento porque a mí yo tengo un asunto así en puerta. No sé si se realice. Es un amigo de Perú y una amiga de Ecuador. Quieren venirse a México. Los dos son abogados, pero en su país. Ahora, ¿cuál sería el procedimiento para que puedan legalizar su título peruano y su título ecuatoriano en México para ejercer la abogacía? Qué interesante, ¿no? Bueno, me hicieron pensar, yo no hice la investigación, sino simplemente hice un análisis rápido y yo lo que haría, digo, para que, eh, digamos, o sea, es que se traigan los títulos, cédulas y todo certificadas ah, por una autoridad de su país, como si fuera carta rogatoria, por ejemplo. Traerlas a México y presentarlas ante una escuela. Y la escuela verificar a lo mejor cuáles puede acreditarse, ¿no? Cuáles materias ellos pensarían. Que decir, bueno, de todas las que me traes, yo te acredito 15 materias, pero te faltarían otras 15 para ser abogado en México. Yo lo hacía así de esa naturaleza, pero pues, si alguien tiene ideas, avísenme. No son asuntos que no sé si nos siguen a concluir, al fin de cuentas son amigos. Sí, se van a venir, eso es lo que sí, es que sí se van a venir a México, eso ya es un hecho. Los dos ya me pidieron dónde vivir y todo ese rollo, entonces ya les dije cómo, con cuánto más o menos van a sobrevivir aquí unos 6 meses, porque pues va a estar complicado, cómo arreglar lo de trabajo también, la autorización para trabajar en el país. Y bueno, pero me llamó la atención porque imagínense qué pasaría si yo me quiero ir a Perú a ser abogado o a otro país. ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces, eh, ¿sirve nuestros estudios hechos en México en otro país? La respuesta es sí. Pero ¿serán completos para una licenciatura? Ahí es donde tengo mis dudas.
¿Por qué? Porque, bueno, hay cambios y tiene toda la lógica. El proceso penal, por ejemplo, en Colombia es muy diferente al mexicano. Es oral también, pero tiene sus diferencias. El procedimiento penal en Ecuador lo mismo, ¿no? Entonces, pues tendríamos que ver cuál sería el procedimiento. Muy bien. La condena en costa se hará cuando así lo prevenga la ley. O sea, la ley va a tener que establecer cuándo se condena en la costa. O cuando a juicio de la autoridad jurisdiccional se haya procedido con temeridad o mala fe, conforme al arancel autorizado de la ley orgánica. Va a haber un arancel, digo, para el pago de costas, pero ustedes saben que las costas y pues nada más es un procedimiento administrativo, pocas palabras. Siempre serán condenados ¿quién? Ah, bueno, la persona que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción si se funda en hechos disputados. Entonces, siempre los van a condenar. Siempre va a quedar condenada la persona que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción. ¿Sí? Si no tienes pruebas, mejor no hagas nada. O sea, recuerde, el que acusa tiene la carga de la prueba, el que afirma está obligado a probar. Tu palabra, si no está acompañada con datos, con otras pruebas, sirve para dos cosas, para nada y para nada. Tu palabra no sirve legalmente. Y no, hombre, y les enojan a los clientes cuando les dices eso. ¿Qué? Mi palabra no vale. No vale. ¿Cómo me acreditas todo lo que me estás diciendo? Tiene que creerme, licenciado. Es que yo lo vi. Bueno, ¿quién más lo vio? No, nada más lo vi yo. Es que firmó el documento. A ver, fue él o quién lo firmó, que no hubo de testigo. No hubo nada, pero él firmó. A ver, ¿y el papel? No, no tengo el papel, pero él sí firmó. A ver, entonces, ¿cómo acredito que firmó? Muy importante eso que lo tengamos en cuenta porque luego, pues, le creen a todo lo que dicen los medios, ¿no? Y eso lo digo porque sus propios comentarios en los chats se delatan por sí solos. Publican, por eso está prohibido, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp que yo dirijo, hablar bien o mal del gobierno. O sea, yo no lo tolero. Y es expulsión inmediata. O sea, no me interesa lo que digan los políticos. Digo, perdón, bueno, saben, los políticos, y no me interesa tampoco qué digan los periodistas. Y más si no lo tienen acreditado, ¿no? Es que se vio con tal. Pues sí, y luego, ¿con qué me acreditas eso? Es un escándalo. Pues el escándalo es para que vendas tú. ¿Qué busca un periodista? Un periodista busca vender qué likes, busca vender que su tráfico de su publicación lo vea todo el mundo. Y si es a base de puras mentiras o que retumbe dentro de todo el mundo le da like. Eso algún día se va a terminar cuando la cultura mexicana vaya subiendo. Y eso, espero verlo, no creo, ya tengo 50 años, pero a lo mejor lo ve mi nieta o un nieto. Eso sí lo creo. Y la verdad me va a dar gusto de donde me encuentre, ver que la cultura mexicana suba y que no le des like a tonterías de ese tipo. A mí, eso me daría mucho gusto, ¿no? Porque cambiamos de cultura. O sea, no me voy a creer todo lo que digan, ¿no? Y tenemos que ser objetivos. Se los digo, o sea, en serio, o sea, ya hay que ser objetivos. En ver la casa de los idiotas, perdón, la de los mensos, no, perdón, ¿cómo se llama? ¿La casa de qué? De los tarados, no, perdón, creo que se llama la casa de los famosos. Mejor vamos a ver la casa de la cultura jurídica, que es la que nos corresponde a nosotros. Mejor vemos esa casa, ¿no? Están en el diplomado de juicio de amparo, están en el diplomado de derechos humanos. A eso debemos abocarnos, ¿no? Como abogados, como profesionistas, abogadas y abogados. ¿Ok? Entonces recuerden, pues si no tienes pruebas, vas a salir condenado. Así de sencillo. La persona que presente instrumentos o documentos falsos, testigos falsos, aleccionados o sobornados, peritos aleccionados o sobornados, o ponga acciones o excepciones procesales notariamente frívolas, ya vimos que es lo frívolo, e improcedentes, o haga valer recursos o incidentes de ese tipo con el fin de generar dilaciones en el procedimiento. Bueno, eso sí puede suceder y vas a salir condenado. No solamente se le condenará respecto a lo señalado, sino que si la sentencia definitiva le es adversa,
también se le condenará por todos los demás trámites y así lo declarará dicha resolución definitiva, ¿sí? En la resolución, en la sentencia que emite el órgano jurisdiccional, si se tiene objetivos, se tiene información, elementos objetivos de los cuales se puede determinar que los documentos utilizados fueron falsos, hubo un aleccionamiento, hubo sobornos, hubo notariamente fíbulas improcedentes, lo va a señalar el juzgador, ¿sí? Ahora, aguas, porque si lo ponen en sentencia y, por ejemplo, a mí la sentencia me hace favor y me dice a mí el cliente, pues, ¿qué crees, Lick? Ya ganamos, sí, ganamos, pero ¿qué crees? No me gustó su comportamiento de la parte demandada, mintió en esto, metió falso eso, hizo todo lo posible por ganarme, pero con pura falsedad. Lick, ¿se puede hacer algo más? Ya gané, pero quiero ganar más. Soy abogado, estamos conforme a derecho. Está la figura de la responsabilidad siempre, ¿sí? Entonces, puede haber consecuencias en el utilizar testigos falsos, utilizar sobornados, aleccionarlos, presentar acciones frívolas, improcedentes. Déjenme informarles que sí. Entonces, piénsenla dos veces antes de llevar a cabo estas actividades. Ese es el consejo que yo les doy, respetuosamente. La persona que fuere condenada en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y a la que intente alguno de estos juicios, si no obtiene sentencia favorable, en estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observando en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Llevamos un asunto de juicios ejecutivos, estamos hablando de pagos, acciones hipotecarias, que tiene que ver con una casa y la falta del pago de la hipoteca, los interdictos de retener y recuperar la posesión, acciones que ya vimos en nuestra conferencia. Bueno, y si no ganamos, o sea, no es favorable, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en ese instante? Bueno, conforme al código, las personas que fueran condenadas por dos sentencias conforme de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en consideración su declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias. Entonces, si tenemos dos sentencias, por ejemplo, de hipotecaria y otra de posesión, pues en este caso, pues aquí nos dice que serían dos sentencias conformes, ¿no? Pero aquí nos dice, no, pues en la fracción siguiente, pues esta fracción, pues no le veo mucha lógica. Pues la condenación será en la primera instancia, bueno, cuando tu juicio de ejecutivo, hipotecario, interdicto de retener y recuperar la posesión no te sale favorable, pues obviamente va a haber una condena de costas. Digo, aquí como que también se les fueron los pies, ¿eh? Pero bueno, no metámonos de fondo. Son las costas y bueno, ya lo veremos a más a detalle. Las costas judiciales tienen por objeto resarcir los gastos y erogaciones ejecutadas con motivo del juicio a cargo de la parte vencida, ¿sí? Eso las costas ya lo conozco. Las costas serán reguladas por cualquiera de las partes contendientes, se substanciará y se resolverá mediante el incidente respectivo en los términos técnicos. Y este párrafo para mí es importante, porque aquí dice, las serán reguladas por cualquiera de las partes contendientes. A ver, ¿quién puede pedir costos? ¿La parte vencida? No. Fue la parte que ganó, ¿sí? La parte que le salió su sentencia favorable, ¿sí? Ahora, ya salió la sentencia favorable, ahora sí estoy en posición para poder solicitar vía incidental el pago de las costas, ¿sí? Pero ojo, aquí me dice serán reguladas. ¿Qué se entiende por reguladas? Pues yo lo que entiendo es que yo pida lo que yo considere, ¿no? ¿Y cuál es el objeto? Resarcir los gastos y erogaciones ejecutadas con motivo del juicio a cabo de la parte vencida. Entonces, si la parte actora dice, mira, yo me gasté 100,000 pesos para haber llevado este juicio, pues yo te solicito parte vencida, que como parte yo ganadora, siendo parte actora, parte demandada, pues ¿qué crees?
solicito el pago de esas costas y como el código lo dice que yo regulo, pues ¿qué crees? Te pido 100,000 pesos. Ok, tienes la petición, pero ojo, se va a tener que sustanciar y se va a resolver en un incidente. Entonces tú vas a pedir el pago de costas, sean 100,000, 200,000, 300,000 pesos, lo que tú quieras, y se va a resolver en un incidente. ¿Sí? Yo, si lo puedes, esto no es nada más así incidente, sino que va a tener que irse a acreditar. Acuérdense, yo lo hablo, lo digo y lo pronuncio. Pero a ver, ¿cuáles fueron tus gastos? Ah, mira, yo vine al juzgado 5 veces. Y de esas 5 veces me gasté 1,000 pesos diarios en transporte y en comidas. Ya van 5,000 pesos. Ok. Bien, yo dejé de trabajar esos 5 días, los cuales me produce a mí un gasto que no tuve que subsanar, sino que pedí prestado, ¿no? Por ejemplo. O no gané esa cantidad de dinero porque tuve que trabajar esos 5 días. Y a mí por cada día me pagaban 1,000 pesos. Entonces otros 5,000 pesos. También, pues, tuve que gastar en un abogado. Sí, pues el abogado me está cobrando, me está dando una factura en la cual la factura me está diciendo que son 100,000 pesos. Entonces, hago mis peticiones, lo cual lo acredito con que no puedo acreditar el transporte. Pues, ¿cuándo te van a dar factura? ¿El metro, el transporte o las tortas de la esquina? ¿Cuándo te van a dar factura? Nunca te van a dar factura. Pero si es que el juez sí te va a creer. Obviamente que el juez te va a decir, bueno, 1,000 pesos al día, pues ponle que no, pero 500 sí. ¿Ok? Entre más acerques tú a la realidad de esas costas, no vas a tener ningún problema con el juez, ¿eh? El juez va a decir, no, pues sí, 500 pesos, sí. Imprimí 100 hojas, pues son 100 hojas a pesos, son 100 pesos. Te apunta. Uso del internet durante que pagué en el cibercafé. Y así le va sumando. ¿Sí? ¿Me entienden? Va sumando, va sumando. Obviamente son cosas apegadas a la realidad, el juez te las va a aceptar, ¿no? Aunque no las acredites. Pero, por ejemplo, sí puedes acreditar el caso del abogado defensor, de tu abogado representante. Yo lo veo así, pero acuérdense, estamos aprendiendo todos, ¿sí? Si alguien tiene otra idea o algo, puede ponerlo en el chat y sumamos ideas. Muy bien. Ok, llegamos a nuestro único break durante las conferencias. Si alguien quiere un cafecito, un pancito, una bebida, este es el momento para que se la preparen. Y ahorita en unos minutos continuamos con nuestra gran conferencia de hoy. La verdad está muy padre. Hoy aprendimos muchas cosas más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, no me despido. En un momento regresamos. Gracias.
Regresamos a nuestra gran conferencia de hoy. La autoridad jurisdiccional deberá analizar cuantificación y liquidación que se presente por las personas que ejerzan como notario o notarios públicos, personas representantes, autorizadas, corredor público o peritos, y aprobarla deberá comprobar que se apegue al arancel porcentual del monto del procedimiento o por la actuación respectiva de la localidad de que se trate, ¿sí? Esta cuantificación y liquidación que se presente, obviamente tendrá que estar acreditado con facturas, va a tener que estar acreditado con algún otro documento en el cual especifique bien, bueno, cuál va a ser esa cuantificación de lo que ya hemos estado viendo. Es importante tenerlo en cuenta porque, recuerden, las costas las podemos pedir nosotros como partes del procedimiento, ¿sí? Y bueno, va a haber un arancel del cual, pues bueno, aquí no especifica con claridad dice, se apega al arancel porcentual del monto del procedimiento, pero pues bueno, habrá que ver, digamos, en todos los tribunales ese arancel cómo está contemplado, ¿no? Y además, desde mi punto de vista, sí tendríamos que hacer ahí una especie de ejercicio de, bueno, el arancel dice, la prueba pericial debe de costarse 1,000 pesos, ¿no? Ejemplo, el arancel. Cuando notoriamente la sociedad o digamos, en, una persona particular asista para un peritaje de la misma naturaleza, pues tengo otro cobro diferente, ¿no? Tendrías que verlo. Obviamente que no va, vuelvo a lo mismo, no van a ser millones, ¿sí? Pero tampoco vamos a establecer precios irrisorios, precios que no tengan que ver con la realidad, ¿no? Además, así como las constancias de autos, en caso de no existir arancel, ¿no? Solo se autorizará la cuantificación y liquidación formulada a juicio de peritos, debiendo mediar prudencialmente la autoridad jurisdiccional la liquidación siempre y cuando no exista un 30% de diferencia entre el más alto y el más bajo, en cuyo caso se designará el perito adscrito tercero en discordia. Puede la parte que perdió emitir, si hay en cuestiones de periciales, emitir otro perito en el cual, por ejemplo, si uno dice que fueron 100,000 pesos y el otro perito dice que fueron 50,000, sí lo puede hacer la otra parte. Pero aquí, por ejemplo, nos habla que el código que si no existe un 30%, obviamente, si existe un 30% de diferencia, el más alto o más bajo, bueno, se va a desechar el de historia, el tercero de discordia que lo va a poner el mismo tribunal. Entonces va a haber una cuestión aquí de costas muy importante. Yo esto pienso que lo vamos a ver ya con mayor claridad, cómo se van a comportar los tribunales al respecto de esta solicitud. Y que bueno, yo lo único consejo que les puedo dar después de este análisis que realizamos al Código Nacional es que esa solicitud sea muy apegada a la realidad. O sea, es la única consejo que les puedo dar. Y bueno, la decisión que se pronuncie será apelable con efecto devolutivo de tramitación inmediata. La condena en costas no procede en qué asuntos. Ah, bueno, vamos a ver. Las costas no proceden en los juicios o procedimientos relacionados al derecho familiar o civil cuando se encuentren involucrados derechos que afecten niñas, niños o adolescentes o personas que pertenezcan a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, siempre que no tengan un fin preponderante patrimonial. Entonces, cuando veamos asuntos familiares y civiles o con afectación niñas y niños adolescentes que no tenga fin preponderante patrimonial, podremos solicitar costas, ¿sí? O sea, si el fin no es preponderantemente, si es preponderantemente patrimonial, sí habrá costas, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál es el patrimonial que a mí se me viene a la mente? Pues, ¿cuál creen? El juicio sucesorio. Entonces, ojo con esta parte, ténganlo en mente. Por eso lo puse hasta en negrito, es que me hubiera gustado ponerlo como arbolito de Navidad, porque es muy claro, siempre que no tengan un fin preponderante, o sea, que la mayor parte sea patrimonial. O sea, si no tiene fin patrimonial, en pocas palabras, no podemos pedir costas, pero si tiene fin patrimonial, en este caso, en los ejemplos que acabo de poner como el juicio sucesorio, ¿por qué? Porque hay bienes, o sea, es patrimonial, sí hay costos, ¿no? Entonces,
Esto de las costas se me hace muy interesante, un tema que no lo olviden. Y ahora pasamos a lo que son los incidentes. Muy bien, bien. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, nunca suspenden el procedimiento. Primera característica, ¿no? Ok, fracción primera. Se tramitarán oralmente en el caso de desarrollarse en el sistema de audiencias, sea en la audiencia preliminar, la de juicio o para la ejecución de la sentencia o cualquier otra audiencia, ¿no? Los incidentes se tienen que preparar. Nosotros como abogados, sea parte actora o parte demandada, tenemos que establecer, bueno, ¿qué incidente nos podemos encontrar en juicio? Tenemos que ver todas las posibilidades, porque eso lo tenemos que hacer oralmente y en ese momento, ¿sí? Ojo con esto. Todos los casos puede existir emitir un incidente, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestra teoría del caso y de la contraria también, y ver, bueno, ¿qué es lo que se va a vertir en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio o en la de ejecución de sentencia? O sea, aquí estamos hablando ya de tres, o sea, entonces no llegamos a lo que sería nuestros procedimientos, pero ya estamos hablando de tres audiencias, ¿ok? Una, audiencia preliminar, audiencia de juicio y audiencia de ejecución de sentencia, ¿ok? Y aquí nos habla de otras, vamos a ver cuáles son. Pero aquí el punto importante es que los incidentes son oralmente, ¿sí? Y en ese instante se van a resolver. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para un supuesto incidente que pueda ocurrir. Nos lo tenemos que imaginar y prepararnos para eso, ¿sí? Porque no va a llegar el momento del incidente y vamos a ponernos a leer el código ahí mismo, no. Sino, y aparte, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ok? En caso de promoverse en la etapa postulatoria, esto es que todavía no llegues a la audiencia preliminar, o fuera del sistema de audiencias, será por escrito. Si es por fuera, no hay tema, porque pues, lo puedes hacer por escrito, pero ojo, vuelvo a repetir, los incidentes van a ser oralmente en las audiencias, ¿sí? Nosotros tenemos que prepararnos por si hay un incidente. ¿Ok? Los incidentes que surjan en audiencia deberán plantearse de forma oral en la misma, exponiendo los hechos, ofrecimiento de pruebas, fíjense, e invocando la norma vulnerada. Entonces, nuestro incidente, al momento que nosotros alcemos la mano, su señoría, solicito el uso de la voz, a ver, parte actuada o parte demandada, tiene el uso de la voz, señoría, con fundamento en el artículo 185 del Código Nacional, esta parte demandada va a exponer el siguiente incidente, el cual pues, tienes que decir hechos, tienes que ofrecer pruebas y tienes que invocar qué norma fue vulnerada. Esas tres características debe tener tu incidente, ¿sí? Hecho valer, la autoridad judicial proveerá sobre su admisión o desechamiento, o sea, posterior a lo que tú hables, el juez va a decir, ¿se admite o no se admite? Bien. Y estando presente la contraria, contestará el acto en la audiencia. Entonces, tú tienes que estar preparado en las audiencias del Código Nacional en lo que respecta a los incidentes, por si tú vas a hacer uno o por si tu contraria lo va a hacer. O sea, tienes que prepararte en las dos vías, ¿sí? Y ofrecer pruebas. O sea, tienes que ver, bueno, qué pruebas voy a, bueno, de todo el cúmulo que yo ya entregué, que yo ya descubrí, cuáles podía utilizar, porque ¿de dónde vas a sacar las pruebas, no? Y es más, y aparte si la contraria hace el incidente, ¿y cuál prueba tendré? ¿Cuál podré ocupar? Tienes que concatenar, hacer un análisis, o sea, es un verdadero reto esto del Código Nacional. Para mí es un verdadero súper reto. Debemos estar súper mega preparados en las audiencias. Imagínense, estás en una audiencia preliminar y ¡bum! Un incidente, ¡zas! Pues no vas a tener oportunidad de que yo esté ahí, por ejemplo, "Oh, maestro, deme un consejo", que no. Ahora sí que solos contra el mundo, o solas contra el mundo, ¿sí? Y bueno, y si no está, y está fuera de audiencias, pues sí, ahí sí, si es por escrito ya es otra cosa, ¿no? Fíjense, en la misma audiencia la autoridad jurisdiccional ordenará la admisión o desechamiento de las pruebas. O sea, primero, ¿te admite o no tu incidente? Te lo admito. Ok, posteriormente va a decir, bueno, va a haber un debate de la admisión y admisión o no del incidente. Ya que terminaste el uso de la voz en tu incidente, le va a dar a la contraparte, a ver, parte actora, si tú eres parte demandada, por ejemplo, parte actora,
pronunciamiento con la solicitud de incidente por parte por el lado de la demandada, pronunciamiento, imagínate, ¿qué vas a decir? ¿Sí? Bueno, ya te pronunciaste, ya se pronunciaron los dos, porque debe haber el principio de contradicción, acuérdense, y el juez va a determinar, ¿se admite o no? Digamos, el juez, se admite, listo. Después de que se admita, el juez va a ordenar la admisión o desechamiento de las pruebas. Va a dar el uso de la voz a quien solicitó el incidente. A ver, parte demandada. Pronuncie los ofrecimientos de prueba, ¿no? Ojo, si yo meto incidentes es porque tengo pruebas. Si no, mejor no diga nada. O sea, ¿por qué? Porque vas a meter un incidente, pero ¿de qué? ¿O con qué lo vas a acreditar? Ni modo que digas, no, señora, no tengo pruebas, pero sí meto un incidente. No, pues ya, con eso hubo, ¿no? Es más, desde un principio, es más, al no decir las pruebas, ni siquiera te la va a admitir. Ya dice sus pruebas. Es prueba tal, tal, tal. Listo, ok. Y en su caso, en el caso, ¿no? Se ordenará desahogar. Aquí lo interesante. Si tú vas a meter un incidente, tienes que tener tu medio de prueba. En este caso, pues la persona si está vinculada a la prueba, ¿no? Bueno, ahorita no, hasta ahorita no hemos visto ninguna parte del código que hable de medios de prueba. Entonces hablemos nada más de prueba, ¿ok? Digo, para no meternos en materia penal. Pues va a desahogar la prueba. Las que no requieren preparación especial, obviamente, dictado en el acto de forma fundada y motivada, y su fallo interlocutorio. Si no hay una preparación especial, inmediatamente va a haber un fallo interlocutorio. Y se va a sentar en el acta mínima únicamente los puntos resolutivos. Únicamente se va a poner eso. Para el caso de existir una prueba que requiere una preparación especial, se señalará fecha de audiencia especial dentro del plazo de 8 días, ¿no? En el que se dictará el fallo interlocutorio conforme a las disposiciones anteriores. Entonces, vamos a ver, bueno, ¿cuándo podemos meter en qué casos cabe la serie de incidentes? Y uno de los incidentes que ya vimos, por ejemplo, fue el aspecto de que hay incompetencia, ¿no? Pero más adelante dentro del procedimiento vamos a ver, vamos a conocer, lo podrá solicitar vía incidental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa figura jurídica ya la tendremos que analizar en preciso hasta que veamos el procedimiento, ¿sí? Para ver, bueno, a ver, tal figura jurídica, podemos solicitar incidente, ¿cómo lo tendríamos que organizar para presentarlo? Y eso debe ser antes de la audiencia en la que vayamos, sea audiencia de juicio oral o sea audiencia preliminar, ¿no? Y bueno, cuando necesitan preparación especial, pues necesitarás un plazo de 8 días para poderse realizar. En caso de no estar presente la parte contraria, se mandará a correr traslado para que conteste por escrito dentro de los 3 días, ¿sí? O sea, no está la parte contraria, pero se le va a notificar. Y se va a tener que pronunciar en 3 días. Enseguida se admitirán las pruebas y se señalará dentro de 8 días fecha de audiencia, ¿sí? De resultar necesario el desahogo especial de alguna, bueno, cuando sí hay un desahogo especial, se va a diferir y el término para la próxima audiencia serían 8 días, ¿sí? ¿Cuándo hay que diferir? Cuando no es un pronunciamiento especial por parte del desahogo de las pruebas, no hay un desahogo especial, ahí mismo se va a hacer fallo interlocutorio, ¿no? Ahora, dictando el acto formal fundado y motivado, el fallo interlocutorio ya posteriormente, ¿no? Es lo mismo. Ok. Los incidentes fuera del sistema de audiencias, esto quiere decir que no va a estar en ninguna audiencia, se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte y 3 días para resolver, ¿sí? Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que se va a versar, ¿sí? Obviamente que aquí, por ejemplo, es algo bien importante. Aquí, por ejemplo, nada más nos menciona, es que nos falta ver todavía lo que es la demanda, pero ya vamos viendo algunas características. Uno de ellos es que, bueno, cuando ofrezcas una prueba en el nuevo Código Nacional y la pongas en tu escrito inicial, pues aquí lo primero que tienes que poner, que ir pensando es, bueno, vamos a pensar en qué va a versarse cuando se desarrolle. O sea, sobre qué se va a versar cuando se desarrolle, ¿no? Entonces vamos a poner ese puntito, esa palomita, y ya cuando lleguemos a la demanda, pues ya lo checaremos en preciso. En ambas vías, sea oral o escrita,
Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente o si estos son puramente de derecho, ojo, no están relacionados o si estos son puramente de derecho, la autoridad jurisdiccional deberá desecharlo, ¿sí? En caso de admitirla, se citará para audiencia dentro de los 8 días diferible por una sola vez en que lo que se reciben las pruebas. Y se oiga brevemente las alegaciones, o se desahogan y luego va a haber alegatos. Y se dicte el acto de la forma fundada y motivada en el fallo interlocutorio, asentando en el acta mínima únicamente los puntos resolutivos. Los incidentes que por la naturaleza de las pruebas de que se trate no requieran de señalamiento de audiencia, mediante acuerdo se admitirán las mismas y se desahogarán en el acto, ¿sí? Citando inmediato para sentencia interlocutoria que se dictará en un plazo de 5 días por escrito. ¿Ok? Aquí primero nos dice que va a haber el fallo luego, y aquí nos dice que se dictará la sentencia 5 días después. Otra contradicción más del Código Nacional. Y bueno, nos vamos a encontrar varias. Y bueno, no me quiero imaginar ya cuando estén todos en el mismo código y todo lo que va a pasar, los pronunciamientos de la Suprema Corte. En caso de impugnación de falsedad de documentos, estará dispuesto obviamente a hacer eso, es un delito también. Los incidentes que se susciten con motivo de nulidad de actuaciones o de modificaciones se tramitarán conforme a este código. Entonces, eso ya sería dentro del proceso. Si dicho incidente de nulidad es notariamente frívolo o improcedente, se deschará de plano y obviamente se impondrá solidariamente a quien lo promueva y a su persona representante una multa. Entonces, nosotros como abogados, si se nos ocurre pronunciar un incidente y es frívolo, es improcedente, nos vamos a llevar una multa. No solamente la parte actora o demandada, sino también nosotros. Entonces, hay que preparar bien esos incidentes. La nulidad por defecto del desplazamiento implica nulidad de todo lo actuado, ¿sí? O sea, si hay una nulidad por el desplazamiento, se anula todo lo actuado con posterioridad al mismo de resultar procedente, si es procedente esa nulidad, ¿no? Si el incidente se hace valer en cualquiera de las audiencias y si ésta presenta e identifica a la parte interesada en la diligencia en la que se declare la nulidad del emplazamiento en el acto y de forma inmediata se procederá a emplazarlo, debiendo entregar la cédula y traslados respectivos. Entonces, hay que ver cómo se realizó ese emplazamiento, ¿sí? No es muy fácil poder obtener la nulidad, ¿sí? Bueno, ¿cuándo hablamos de nulidad? Cuando se violó un derecho humano, cuando pues, se formó un acto ilícito, o una amenaza, conforme a la persona que iban a emplazar, o cualquier tipo de situaciones que para acreditarlo es muy complicado, ¿sí? Ahora, que no estuvo, que según mintió el actor que no estuvo, pero ¿qué crees? Parte demandada, estás aquí, estás en juicio, emplácelo. Así se entiende. O sea, no va a proceder tanto, entonces... ¿Qué, el código a qué se nos está acercando mucho? O bueno, digamos en un resumen general hasta ahorita de lo que hemos visto del Código Nacional. Pues bueno, es de que o vas a juicio o vas a juicio. Aquí ya se acabó el andar mintiendo, el que por excusas dilates. O sea, ya se acabaron muchos vicios, pero muchísimos. Ahorita de lo que hemos visto, todavía nos falta ver el procedimiento, no me quiero imaginar que veamos allá, pero ahorita cuando lleguemos, ¿sí? La nulidad por defecto de efecto en el requerimiento de cumplimiento de sentencia definitiva para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata solo implica la nulidad de la diligencia de requerimiento y sus consecuencias materiales, así como las correcciones disciplinarias o medios de apremio que se haya decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. ¿Va a haber nulidad de efecto en el cumplimiento? Sí, puede existir, pero ¿qué creen? O sea, eso no cambia la sentencia. Simplemente, pues se va a volver a ejecutar la sentencia. O sea, si pensaban de que "Ay, hay una nulidad de defecto de cumplimiento, van a cambiar la sentencia". No, nada más se vuelve a hacer el emplazamiento. Las demás nulidades de actuaciones o notificaciones, por regla general, solo implica la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa. Nada más se refiere a eso, no a la totalidad del juicio. En todos los casos de nulidad de actuaciones o notificaciones, solo se repetirán las declaradas nulas
como así lo solicitara la parte interesada, salvo que se trate de alguna diligencia decretada de oficio, pues en este caso la autoridad judicial obrará discrecionalmente, ¿no? Las que se tramiten de oficio. Pensar en el Código Nacional que una nulidad de actuaciones o notificaciones te va a que ya ganes el juicio, lo siento, pero eso ya en el Código Nacional no existe, ¿sí? Se van a repetir las actuaciones, ¿sí? Mas no va a generar una sentencia a tu favor, ¿sí? En todos los casos contra la sentencia interlocutoria procede el recurso de apelación en efecto devolutivo, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver, bueno, cuáles son las medidas de apremio y correcciones disciplinarias de los órganos jurisdiccionales. Conforme al Código Nacional, para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades jurisdiccionales, previo apercibimiento, o sea, primero debe haber un apercibimiento para la aplicación de medidas de apremio. Puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio cuantas veces crea necesario, o sea, pueden ser varias, sin que para ello sea indispensable que se siguen al orden de a continuación. O sea, no debe de haber un orden en ese, sino puede aplicar una directa, por eso tenemos la fracción primera, pueden aplicar la tercera directa, ¿sí? Multa, a lo que ya vimos, que se refiere al artículo 192, el cual podrá duplicarse en caso de reincidencia. Entonces, bueno, ¿cuál es la multa para las medidas de apremio? Es la fracción tercera. La fracción 2, auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuera necesario. Y la 3, cateo por orden escrita de conformidad al artículo 16 constitucional político de los Estados Unidos, arresto hasta por 36 horas y presentación de testigos por la fuerza pública. Y aquí ya sí, ya nos metimos en un problema, pero verdaderamente muy interesante, ¿sí? Se multas de hasta por las cantidades a que se refiere. Bueno, tenemos que ver el artículo 192, apenas vamos al 191, ahorita vamos a ver la cantidad, pero puede duplicarse, ¿no? Puede duplicarse, pero a ver, ojo, aquí me está diciendo que el auxilio de la fuerza para la fractura de cerraduras si fuera necesario. Más o menos me convence. Tendría que haber justificar por qué se entra con fuerza, con la fuerza pública. Por este cateo por orden escrita. Fíjense qué interesante. Obviamente de conformidad con los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos hablando que el Código Nacional establece que un juez civil puede ordenar un cateo, ¿ok? Y el cateo, ¿quién lo menciona? Pues el cateo lo menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tendríamos que ver dentro del Código Nacional, más adelante, si ya hay un procedimiento para un cateo en materia civil, que hasta ahorita no hemos visto. Pero vamos a dejar esto como que pendiente dentro de todo nuestro diplomado. Y ya cuando llegue en su momento que lo veamos, ya lo analizaremos de forma, ¿sí? Porque estamos hablando aquí que tiene que cumplir con los requisitos del artículo 16, pero en materia penal estamos hablando de delitos, y en materia civil no hay delitos, ¿no? Ahora, el arresto por 36 horas, esto es administrativo, yo creo que ahí no hay tanto tema, que obviamente, pues, también podría salir en un amparo. Pero este de presentación de los testigos por la fuerza pública, o sea, es obligarlo, es privarlo de la libertad para llevarlo a un juzgado. Esto en materia penal se llama comparecencia, ¿no? O citación o el término que ustedes quieran ocupar. Pero, ¿puedes privarlo de la libertad si no ha cometido un delito? Porque hasta ahorita esto no es un delito, es materia civil o materia familiar, digamos. Entonces, el juzgador, el Código Nacional establece la presentación de testigos por la fuerza pública, pues obligarte a ir. Híjole, aquí sí, también lo dejamos como que como con pendiente, con lucecitas rojas, como si fuera el bolito de Navidad, para ver en los supuestos siguientes, en los procedimientos, veamos, bueno, va a ser el procedimiento para presentar un testigo por la fuerza pública, ¿no? Y ahí los dejo pensando, ¿cumple con derechos humanos esto? Buena pregunta. ¿Ok? Lo vamos a dejar pendientes.
Las personas servidoras públicas habilitadas para el efecto de acuerdo con el organigrama de la entidad federativa de que se trate, podrá solicitar directamente y deberán prestarles auxilio de inmediato de la fuerza pública cuando actúen para cumplir un emplazamiento, notificación o determinación de la autoridad jurisdiccional. Y esto sí me gustó mucho porque, por ejemplo, un actuario, bueno, un oficial de un tribunal, el cual va a hacer un emplazamiento, notificación o determinación de una autoridad jurisdiccional, o sea, de un juez, y va a ir a un determinado domicilio, puede auxiliarse de la fuerza pública. Y eso sí está muy bueno. Digo, para el cuidado de las personas para un lugar peligroso, digamos, o sea, a ver, el juez civil, ¿no? Un juez dentro de un tribunal civil se ordena el auxilio por parte de la policía municipal de tal entidad para que acompañe al oficial del tribunal a realizar el siguiente desplazamiento, que sea orden por juez, ¿sí? Las habilita, ¿sí? Entonces el juez puede habilitar a la policía municipal, a la policía de investigación, y es más, puede habilitar hasta la Guardia Nacional y Ejército, a quien sea, ¿no? Se me hace muy padre, se me hace muy padre y se me hace muy lógico para el cuidado del personal. Muy buenísimo esto y obviamente nada más van a estar para el cumplimiento del desplazamiento, ¿eh? O sea, imagínense cuando uno de tus clientes le va a decir, oiga, ¿qué cree, Lick? Me vinieron a emplazar, pero pues llegó hasta la fuerza pública, llegó Guardia Nacional, llegó el ejército y no sé qué. Pues sí, sí tienen autorizados, pueden estar habilitados, ¿sí? O sea, o bueno, y le preguntarías, bueno, ¿fue uno elemento de seguridad pública? ¿Fue el que te emplazó? No, era otro señor vestido de traje. Ah, bueno, pues es el oficial del tribunal, ¿sí? Si agotados los medios de apremio no se obtuviera el cumplimiento de la resolución que motivó el uso de ellos, se dará vista al Ministerio Público Fiscal o Representación Social. Bueno, aquí está bien, no cumplieron, dan vista. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el delito? Otro problema con el código. Así nos vamos a encontrar muchos, ¿eh? De una vez les aseguro. Y eso pues va a ir cambiando conforme el tema, ¿no? Porque dice, doy vista de que no se cumplió la entrega del domicilio. Bueno, a ver, entonces aplícame qué delito es para dar vista. Porque el Ministerio Público, el momento que le das vista, va a decir, pues no va a haber acción penal, ¿cuál es el delito? ¿No? La resolución que imponga una medida de apremio será irrecurrible, o sea que te va a decir directamente al amparo. Se entenderá por corrección disciplinaria lo siguiente: la amonestación consiste en la represión verbal, electrónica o escrita que se haga al infractor por la falta cometida. El apercibimiento consiste en la prevención verbal, electrónica o por escrita que se le haga a la persona infractora en el sentido que de incurrir nueva falta se le aplicará una más de las acciones previstas en este código. O sea, se te va a anunciar que te va a sancionar. La multa que no podrá ser inferior a 100 ni exceder 300 días veces el salario diario de la unidad de medida. Entonces, ¿cuál es la máxima pena que nos pueden aplicar como abogados y a nuestro representante, que es a los dos, en forma solidaria? Son 300 veces el salario diario, el valor diario de la UMA. Yo me quedé con la UMA que el año pasado valía 108 pesos, hoy no sé cuánto vale, pero pónganmele 100 pesos. 300 son 30,000 pesos. 30,000 pesos que sería la multa máxima, ¿eh? La multa máxima. La expulsión, cuando las circunstancias así lo meriten, cuando altere el orden de la audiencia, se retira al responsable del recinto judicial, inclusive con la fuerza pública. O sea que te pueden sacar sí, a patadas, ¿no? Arresto, quien se resistiera a cumplir la orden de expulsión, te van a arrestar. Si no te quieres salir de la audiencia, te van a arrestar 36 horas. La autoridad jurisdiccional deberá fundar y motivar la imposición de la medida que se imponga. Dentro de los 3 días de haberse hecho o saber una corrección disciplinaria, a quien se le haya impuesto podrá pedir a la autoridad jurisdiccional que se le oiga en justicia y se citará por la audiencia dentro del 5.º día, en el que se resolverá, confirmará o atenuará o dejará sin efecto la corrección disciplinaria sin que en contra de dicha resolución procede recurso alguno. Entonces, va a aplicarse la corrección disciplinaria, pero te van a dar, pues obviamente, un derecho humano, ¿no? Que es el derecho de, pues, ser oído. Ser oído y vencido en juicio. Entonces, va a aplicar esa antes de que te la realicen, pero bueno, pues señala muy bien cuáles son las condiciones de este Código Nacional en el cual establece esa parte. Bien, pues muchísimas gracias. La verdad estuvo muy padre la conferencia de hoy. Bueno, a mí en lo particular me está gustando más analizar este código.
En verdad, el día, no sé si el viernes tengamos conferencia, a lo mejor no, pero si tenemos, ya vamos a ver lo que son los emplazamientos y las notificaciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la próxima semana vamos a ver ya lo que son los exhortos y despachos. ¿Y qué creen? Yo creo que la próxima semana ya vamos a entrar a lo que es el procedimiento, ¿sí? Y muchas gracias por su presencia, les agradezco muchísimo. Esto es de todos y para todos. Y que en verdad les agradezco que quiera subir su correo para recibir la presentación, que quiera subir su número telefónico para pertenecer a grupos vampiros jurídicos. Se los vamos a agradecer muchísimo porque es una grupos que compartimos mucha cultura jurídica y que bueno, a eso nos dedicamos, a impartir cuestión jurídica. Muchas gracias. En verdad les agradezco muchísimo. Permítanme un segundo, por favor.